with formal childhood and primary education curricula and its purposes. The material produced has been tested by preschool teachers in several schools in Spain, Sweden, Cyprus, and Italy, with promising results. These materials are free and they are available at the BotSTEM website as well as at Scientix repository. These online conferences are the perfect ending for this project. Before introducing our guest speaker, we would like to remind you to write your name and country in the chat as a presence check. Thank you very much and enjoy the event. Buenas tardes y bienvenidos. BotSTEM es un proyecto Erasmus Plus con socios en España, Suecia, Italia y Chipre que tiene tres objetivos principales: mejorar la adquisición de competencias científico-técnicas en las disciplinas STEM, mejorar la calidad y la integración de la formación a lo largo de la vida dirigida a maestros y maestras a través de entornos virtuales de aprendizaje y optimizar la imagen pública y la percepción de la ciencia y la tecnología con una intervención STEM con enfoque de género desde etapas iniciales. Para lograr estos objetivos hemos desarrollado una nueva metodología, inclusiva en cuestiones de género y STEM integrada con robótica y programación, totalmente en consonancia con los currículum de la escuela infantil y primaria y sus propósitos. El material producido ha sido probado por maestras y maestros de educación infantil en varias escuelas de España, Suecia, Chipre e Italia con resultados prometedores. Estos materiales son gratuitos y están disponibles en la página web de BotSTEM, así como en el repositorio de Scientix. Estas conferencias son el final perfecto para este proyecto. Antes de presentar a la persona invitada, nos gustaría recordarles que es preciso que escriban su nombre y país en el chat, para poder así controlar la asistencia. Muchas gracias y disfruten del evento. Good afternoon. Today we are pleased to present Freddy Labgiardi, Dr. Daniel Frank, and Andrea Esquinover with their conference Why the World Needs More Women Engineers. Freddy Labgiardi is an USA science teacher that captivated his country. Un placer presentar a las tres personas participantes esta tarde, bajo en la conferencia del título de ¿Por qué el mundo necesita más mujeres ingenieras? Honored with numerous awards in his great passion for teaching, Freddy continues to serve as a prominent advocate about the importance of STEM education and offers valuable and inspiring insight on fostering teamwork, Freddy Labgiardi va a ser la persona que va a intervenir esta tarde y que nos va a hablar de la importancia de la educación STEM y nos va a ofrecer su opinión y su visión sobre el potencial que tiene la educación en STEM. El Dr. Daniel Frank es actualmente profesor en la Universidad Estatal de Arizona. Ha trabajado en la promoción y el fomento de la educación en ingeniería en las comunidades indígenas de la Navajo Nation, en la Citizen Potawatomi Nation, y fue mentor de robóticas de FIRST durante 10 años. Les dejo, por tanto, con las personas que van a intervenir, Daniel, Freddy y Andrea. Buenos días, me llamo Freddy. Para mí es un auténtico honor estar aquí con mis compañeras Daniel y Andrea. Es un placer poder hablar desde aquí, con personas que están en otro lugar del planeta. Es muy ilusionante. Vamos a comenzar con una presentación. Me llamo Faridadin, aunque la gente me llama Freddy. Y ven ustedes las estadísticas aquí. Bueno, he estado trabajando en proyectos con estudiantes durante toda mi carrera, durante toda mi edad adulta, vamos a decir. Y estoy muy ilusionado con mi nuevo trabajo a nivel universitario con un grupo de jóvenes estudiantes mujeres. Es muy ilusionante, muy excitante para mí y bueno, estoy deseando de ver qué nos van a traer los próximos años. Trabajar con las estudiantes ha sido fantástico porque han logrado conseguir cosas que no pensaban que iban a conseguir. Para mí, esta es mi mayor alegría. Sin más, le dejo a mi compañero Daniel Frank que se presente también.
buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo Dan Frank, soy doctor, ingeniero mecánico y estoy dando clase actualmente en la Universidad Estatal de Arizona. He trabajado en diferentes comunidades, sobre todo en comunidades indígenas en Estados Unidos, para promover la ingeniería. Como decía, con la nación Navajo y con la nación Citizen Potawatomi. Durante unos 10 años. También he sido mentor del First Robotics durante prácticamente 10 años. También gané varios campeonatos mundiales de competiciones, o campeonatos, de barcos autónomos cuando era estudiante de posgrado en la Universidad de Florida. He trabajado con varios equipos de robóticas, uno que se llama Desert Wave, y también, esto es a nivel universitario, también trabajo con otros equipos de robótica a nivel de escuela secundaria. Y cedo la palabra a nuestra compañera Andrea. Hola, buenos días, dice Andrea. Buenos días a todos. Soy estudiante de grado de Ingeniería de Sistemas Informáticos con una parte también de astrofísica y estoy trabajando con el laboratorio de cohetes de la NASA. Antes de llegar a la universidad no tenía experiencia en este sentido, pero desde mi segundo año soy uno de los project managers de Desert Wave. Y bueno, trabajo con Laura Rotti. Es estudiante Barrett Honors, que estudia ingeniería robótica y trabaja con nuestro equipo para construir componentes mecánicos. Antes de entrar en la universidad tampoco prácticamente tenía contacto con la ingeniería, pero desde que está en la universidad ha entrado en contacto con este mundo y es coordinadora Outreach y contacto de la universidad para Desert Wave. Trabaja también como representante de las estudiantes y los estudiantes de grado de nuestra Universidad Politécnica. Y bueno, pues me voy a permitir presentar a Kushi. Kushi es una estudiante de escuela secundaria en tercer grado. Por desgracia no está con nosotros porque está en la escuela ahora mismo, pero sí nos grabó un mensaje y la escucharemos. Está en su tercer año de escuela secundaria, ha trabajado durante 6 años en robótica de FIRST, es programadora de 2 equipos de robótica y también fue medalla de plata de la Feria Científica Norteamericana IRIC. Y también recibió el premio popular el premio popular de Drop the STEM. Ahora habla Freddy. Cuando acabé mis estudios, me di cuenta de que había una disparidad de género en STEM en general y la ingeniería en particular. Ven ustedes aquí, en esta diapositiva, las diapositivas. A medida que avanzan en edad, los estudiantes y las estudiantes, cae el número de mujeres que estudian STEM. A nivel profesional, de hecho, solo el 13% de las personas ingenieras son mujeres. Y creo que hay cosas muy interesantes, muy curiosas o sorprendentes, por así decirlo. Es que, fíjense cuántas ideas nos estamos perdiendo si este porcentaje tan alto de la población no está dentro de lo que es el mundo de la ingeniería y cuántas soluciones posibles nos estamos perdiendo. Esto por una parte. Por otra parte también, si todo el mundo tiene la misma mentalidad, si todo el mundo somos varones, ¿no?, en la ingeniería, tendremos soluciones probablemente muy homogéneas, ¿no?, o encontraremos soluciones muy homogéneas. Por lo tanto, incrementar la diversidad parece una buena solución porque hay muchas más perspectivas para encontrar posibles soluciones a un problema. Formar este partenariado con la Universidad Estatal de Arizona me pareció una excelente oportunidad para ver si en nuestra pequeña parte del mundo podíamos cambiar las percepciones y podríamos intentar aumentar el número de personas que trabajan en el ámbito del STEM. Esta presentación, de hecho, se va a referir a eso. ¿Cómo podemos conseguir que haya más mujeres dentro de las disciplinas STEM?
le paso la palabra ahora a mi compañero Daniel Frank. Bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Bueno, pues desde el punto de vista de la ingeniería, no sabemos a quién se le va a ocurrir la próxima idea brillante, ¿no? Entonces, habrá que intentar que el mayor número de personas estén metidas en ingeniería. Y bueno, pues las mujeres tienen el mismo derecho, entonces sería lícito, sería justo que ellas tengan las mismas oportunidades. Las perspectivas diversas también permiten conseguir mayores soluciones potenciales. En el ámbito de la ingeniería, cuantas más soluciones potenciales se tengan, más posibilidades hay de encontrar una solución fantástica, solución idónea. Entonces es conveniente que un número mayor de la población se implique dentro de la ingeniería porque los problemas son comunes. Y ahora Freddy, dice Daniel. Muy bien, como decía anteriormente, dice Freddy, la solución fue crear este partenariado, esta colaboración con la Universidad de Arizona. Y bueno, nosotros intentamos crear un equipo que pudiese competir, por nuestra parte, en campeonatos donde participaban sobre todo varones. Entonces, si conseguíamos un grupo de mujeres que trabajase sin interferencia de varones, con confianza en sí mismas, probablemente podrían lograr una serie de capacidades que les permitieran conseguir un éxito en un campeonato, en una competición. Entonces, en un principio lo que queríamos es que para el tercer año los equipos pudiesen pensar, o el equipo pudiese pensar no como un equipo de mujeres, sino como un equipo que pudiese ganar en la competición. Que no se piense en el equipo de mujeres como un equipo inferior, ese era el objetivo. Entonces intentamos crear ese equipo de mujeres, como digo, permitiéndoles hacer muchas cosas, permitiéndoles cometer errores sin que tuviesen miedo a ser criticadas por los varones. Que las estudiantes pudiesen ir más allá de lo que pueden hacer normalmente en una situación de clase normal, de aula normal. Porque queríamos que estas mujeres pudiesen, por así decirlo, estirar y batir sus alas, que pudiesen ver lo que es el mundo real de la ingeniería. También hicimos algo más, hicimos que pudieran focalizarse en los aspectos de la competición que eran importantes para lograr ser lo mejor posibles y también intentar ver cuáles son las distracciones que pueden detraerle a una del conseguir el objetivo. Nos dimos cuenta de que creando este equipo universitario añadíamos quizá un eslabón a la cadena del progreso, de los avances en este sentido. Lo dirá nuestro compañero después. Hay personas también que están trabajando a edades inferiores en enseñanza primaria y secundaria, pero de todo esto nos hablará Daniel. Bueno, pues desde el principio hemos intentado crear programas de calidad, de ingeniería y de STEM para las mujeres, tanto en escuelas elementales, escuelas primarias, como en escuelas secundarias. Hemos intentado que trabajen en competiciones, hemos intentado que puedan participar también en campeonatos y en competiciones. Tenemos también un programa universitario. Entonces, cada uno de los grupos pues puede trabajar entre ellas, incluso apoyarse, colaborar y entonces sí, ellas mismas han ayudado también a ser mentoras de mujeres, de chicas con edades inferiores, que están en ámbito de escuela secundaria y escuela primaria.
Hubo relaciones entre, o hay relaciones, ha habido relaciones entre los diferentes grupos, los diferentes equipos, y pensamos que son necesarias para las estudiantes, sobre todo para las más jóvenes, para que puedan ver role models, para que puedan ver gente con la que se identifiquen. Y intentamos permitir estas relaciones, permitimos que las personas, las estudiantes universitarias pudieran ser mentoras de las estudiantes más jóvenes. También permitimos a empresas como General Motors u otras personas y otras empresas, personas que venían de la industria en general, que trabajasen también con estas personas y que fueran sus mentoras, con estas estudiantes en estos equipos y que fueran sus mentoras, con el objetivo final de mejorar y avanzar en la formación STEM. Y les daré un pequeño ejemplo de la colaboración, del partenariado que existía entre estos diferentes equipos. Los equipos de primaria y secundaria durante las Navidades pasadas intentaron adaptar juguetes para chicos y para chicas con discapacidades, para que pudiesen jugar con ellos. Y bueno, pues lo que hicimos es juntar a estudiantes y a equipos de mayor edad con otros de menor edad. Las interacciones que surgieron de ahí fueron muy positivas y permitiremos a Andrea que nos dé un par de ideas provenientes de esa colaboración. Sí, muchas gracias, dice Andrea. Ven ustedes aquí una cita que es procedente de una estudiante de Gris of Freedom. Dice: me encantó trabajar durante el hackathon con Desert Wave. Las chicas, aparte de ser muy brillantes y aparte de ser unas grandes mentoras ingenieras, las chicas mayores de ingeniería, me dieron también una perspectiva muy interesante sobre la vida como estudiante de la Universidad Estatal de Arizona. Para asegurarme de que entendía todos los pasos y la función de las diferentes herramientas, me ayudaron con diferentes pasos. Y también otra estudiante a nivel universitario nos dijo lo siguiente. Bueno, yo ayudaba a una jovencita que representaba de Gris of Freedom, el equipo, y nos explicaba a su compañera que pensaban que hay que ser súper profesional cuando hay otra estudiante que está trabajando contigo, porque esas estudiantes también, ellas son muy profesionales. Y bueno, pues ella pensó que estaban cortadas por el mismo patrón y que era muy interesante y muy impresionante trabajar en robótica a unas edades tan tempranas como lo hacían las otras personas del otro equipo. Y reconocer además la necesidad de tener que ser muy profesionales. Hubo una compartición de diferentes experiencias en diferentes niveles académicos. Las personas querían ser muy profesionales y querían impactar grandemente y positivamente en las otras, de unos equipos a los otros equipos, y eso fue muy positivo. Bueno, en cuanto a las dificultades, dice Freddy, bueno, obviamente, una de las cosas que pensamos que íbamos a poder hacer, aunque sabíamos que era difícil, que iba a ser difícil, es localizar a mujeres mentoras, sobre todo programadoras. Y esto fue más difícil de lo que inicialmente ya pensábamos. A veces conseguimos una mentora, podemos llegar excepcionalmente hasta 2, pero ir más allá no es posible, no ha sido posible. Y incluso estas mentoras pues muchas veces no tienen el tiempo suficiente que dedicarnos. Por lo tanto, el problema de que no hay suficientes mujeres programadoras es en sí un grave problema, pero aún estamos trabajando con ello. La mayoría de los miembros de los equipos, cuando se sumaron a estos equipos, no tenían experiencia previa con ingeniería. Lo que no ocurre con muchos varones de la misma edad. También fue un desafío el gestionar, el manejar el partenariado de la colaboración entre la universidad y la fundación.
había cuestiones financieras, había muchísimas cuestiones y en muchos casos quizá pues no había un acuerdo total entre ambas partes en torno a estas cuestiones. Al principio fue un tanto extraño, pero después mejoró mucho. Es un modelo que no se suele utilizar, entonces tuvimos que ir aprendiendo. También conseguir fondos para la causa. Intentamos recabar fondos inicialmente y había mucha resistencia porque en general nos decía es imposible ser competitivos con un equipo solo de mujeres. Están ustedes gastando su tiempo. Todo esto es lo que nos decían, pero poco a poco aumentamos nuestros fondos y de hecho, algunos de nuestros donantes principales fueron precisamente empresarias, mujeres empresarias que creían en lo que estábamos haciendo. Eso fue cambiando, por tanto, y ya no resulta tan difícil recabar fondos como en un principio. También teníamos una falta de conocimiento en lo que son los contenidos por parte de los estudiantes. Entonces, toda esta brecha tuvimos también que colmarla y también tuvimos que coordinar los calendarios para trabajar todas y todos en torno al mismo proyecto. Esos han sido una parte de los desafíos, dice Freddy. Dice Andrea. Bueno, ha habido también dificultades suplementarias cuando llegó la pandemia del COVID-19. Intentamos trabajar e interactuar de maneras nuevas. Intentamos seguir avanzando. Tuvimos que adaptarnos de alguna manera al ambiente virtual que nos permitía comunicarnos y trabajar juntas. Ahora trabajamos mucho por videochat. Tenemos reuniones con Zoom, que es una plataforma de videocomunicación. Nuestras comunicaciones anteriormente, antes de la pandemia, eran mediante Slack. Y desde la pandemia, bueno, de hecho, ya habíamos comenzado a trabajar telemáticamente antes de la pandemia y esto fue una ventaja. Esto ha sido muy útil en todo este tiempo en que no fuimos capaces de tener contacto físico. Y parecía prácticamente imposible trabajar como equipo en estas circunstancias, pero virtualmente pudimos trabajar y después individualmente pudimos reunirnos en el garaje de una de las personas miembro. Un garaje que era un espacio limpio en el que podíamos trabajar de manera física. Y de hecho quien facilitó todo esto fue Freddy. Freddy hizo que, bueno, pues intentó facilitar todo esto, porque la verdad es que es muy difícil trabajar juntas físicamente. La universidad cerró completamente y nuestro mentor, el doctor Frank, también nos ayudó mucho, ayudó a una de las estudiantes para que trabajara en el diseño, para que pudiera finalizar una parte del diseño. Entonces, bueno, pues ha sido fantástico poder trabajar de manera individual también y contar con un mentor individualizado también. Nuestras personas mentoras nos ayudaron en este sentido y la pasión de las personas miembro del equipo hizo que todo esto saliera adelante y no se quedara en la estaca. Y dice el doctor Daniel Frank, con respecto a las estudiantes de escuela secundaria, tuvimos que buscar maneras creativas para que pudiesen aprender en todo lo que es disciplina STEM, pero de manera segura. Otro desafío fue intentar fomentar
digamos, un espíritu de equipo, incluso si no podíamos vernos físicamente, en persona, ¿no? Entonces ven ustedes ahí una foto con paquetitos de cuidados, que le llamamos nosotros, para crear un espíritu de equipo. También creamos noches de espíritu de equipo. Cenábamos juntas y juntos virtualmente, jugábamos al Pictionary, por ejemplo, nos contábamos historias, etcétera. Y con respecto a la creación, a la construcción del robot en sí, bueno, pues los robots son muy pequeños, o son relativamente pequeños. Entonces, pues más o menos tienen 50 por 50 por 50 centímetros, más o menos, de esta altura. Entonces, bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues lo colocamos en un vehículo y, bueno, pues los estudiantes que tenían que trabajar en él lo podían recoger, podían trabajar en él y cuando acabasen de trabajar podían colocarlo en el vehículo de otra persona. Entonces, esto podía hacerse sin tocarse. Podíamos colocarlo de vehículo a vehículo, de furgoneta a furgoneta o de coche a coche, ¿no? Sin tener que verse físicamente, ¿no? Y podíamos hacerlo de una casa de un estudiante a otra casa de la otra estudiante. Pues, dice Andrea, me gustaría contarles también algo sobre la competición, sobre el campeonato. Hay aquí un pequeño vídeo sobre ello. Es un campeonato internacional anual en un laboratorio de California y el desafío de la competición se hace en partenariado con la Oficina de Investigación Naval, de Investigación de la Marina. Y hay que resolver ciertos problemas que plantean tanto el gobierno como el ejército como la empresa privada. Y es una competición que permite a las universidades, a las escuelas secundarias, a la sociedad, a las comunidades, estar implicadas en estos ámbitos de STEM. Y bueno, en este vídeo van a ver ciertas reflexiones en torno a ello, también algunos desafíos que existieron y bueno, pues si quieren hacerlo funcionar, hacer funcionar este vídeo. With simplicity, speed, and reliable navigation, Desert Wave and our AUV Phoenix placed third overall in the 2019 RoboSub competition. Despite our success, there were many areas in which we wanted to improve. For example, we had to add around 20 pounds of deadweight to make our AUV less buoyant, causing us to earn a point penalty. A pesar de nuestro éxito, hay muchas zonas para mejorar. Por ejemplo, disculpen, el sonido que nos viene del vídeo es un poquito dificultoso de entender. So we recorded our runs to assist us with developing vision for the next competition. A year passed and we created a new game plan by designing a new AUV that builds upon our previous successes and addresses our previous weaknesses.
This video documents the process we have made towards completing our new AUV Dragon. Once completed, Dragon is designed to compete alongside Phoenix, directly addressing her weaknesses. With 2 AUVs, we believe we can win the RoboSub competition. En este vídeo documentamos los progresos, los avances que hicimos un año después. Here is a diagram of the software and hardware architecture. Intentamos colmar las debilidades que habíamos experimentado anteriormente. Aquí ven un diagrama del software y del hardware que desarrollamos. Instead of 3 holes, Dragon has 5 smaller ones. Separating the components into 5 holes allows for members to work in parallel without relocating the entire AUV. Due to recent health events, this design decision has proven to be incredibly useful. This design also reduces the need for dead weight by reducing the overall water displacement. Each hole is tested for leaks before being assembled to the rest of the AUV. En lugar de tener 3 agujeros, contamos con 5 agujeros. Es una solución que ha funcionado bastante bien. En la thruster hole agrupamos toda la parte electrónica. Dentro está la tarjeta de control del motor y se puede controlar con un botón on-off. En caso de emergencia se puede simplemente arrancar el cable. Our marker dropper, torpedo launcher, and grabber arm were all designed with reliability in mind. Our pneumatic grabber was inspired by design from Team Bumblebee. Here's some footage of us measuring its grip strength and then picking up blocks. While still under development, it is showing a lot of promise. Each of these components utilize pneumatic cylinders operated by solenoids. Creamos todos estos aparatos intentando buscar simplicidad y fiabilidad. Before completing assembly of the pneumatics hull, a program was designed to test fire each solenoid. Cada uno de estos aparatos, de estos artefactos, utiliza un sistema neumático operado por solenoides. Nuestro marker dropper ha funcionado durante miles de ocasiones, ha sido probado en miles de ocasiones sin tener ningún problema. Esto es un lanzador de torpedos. Primero lo probamos en el aire y después lo probamos en el agua. Esta es la tarjeta electrónica principal. Bueno, dice Freddy, vamos a parar el vídeo porque creo que era suficiente para que vieran ustedes cómo los estudiantes presentaron e hicieron su trabajo dentro de un, digamos, ambiente de pandemia, un ambiente del COVID-19. Y vamos a seguir en la presentación. Ahora vamos a los comentarios de Kushi. Si me lo permiten, yo creo que voy a dar simplemente al audio para que escuchen los comentarios de Kushi sobre cómo ha afectado personalmente a Kushi el formar parte de este equipo de mujeres. Hola a todos y a todas, me llamo Kushi, estoy en tercer año de la escuela secundaria y formo parte del equipo de Degrees of Freedom y del equipo de Degrees of Frida. Son equipos de robóticas que me han permitido trabajar sobre programación, tanto en los aspectos teóricos como aplicativos, prácticos. Creo que el espíritu de equipo y el trabajo de equipo es esencial. Hay que comprometerse con los demás, implicarse con los demás y colaborar. También he conseguido nuevas capacidades que no habría conseguido sin formar parte de estos equipos. Son equipos de solo mujeres
Y esto me ha permitido ver cómo las mujeres podemos trabajar en STEM. Me ha permitido comprobar que podemos dar pasos adelante en el trabajo de las mujeres dentro de las disciplinas STEM. Mi trabajo con el resto de compañeras ha sido extremadamente beneficioso e inspirador. Y he creado fantásticas conexiones que puedo utilizar para recibir, también trabajando con las personas fuera de los equipos, para trabajar, me han dado excelentes contactos para ver cómo puedo orientarme después en la vida universitaria, hacia qué tipo de universidades puedo ir. Y bueno, pues ha sido fantástico porque he utilizado muchas herramientas que ni siquiera conocía anteriormente. En general, diría en 2 palabras que recomiendo formar parte de tales equipos. Es una experiencia muy gratificante. Muchas gracias. Y aquí tenemos otro testimonio de una de las personas participantes, miembros del grupo Desert Wave. Hola, me llamo Laura. Hola a todos. Soy estudiante de segundo año de Ingeniería Robótica. Este es mi segundo año también en Desert Wave y me gustaría contarles un poquito más sobre mi experiencia, sobre las cosas que han cambiado. Mi perspectiva como ingeniera futura ha cambiado. En el instituto, bueno, pues hice algunas clases de STEM, de ingeniería. Mis padres me dijeron que lo hiciera, aunque en la escuela secundaria no hubo mucho apoyo. Era la única chica de la clase, no interaccionaba prácticamente con nadie, no sabía qué preguntas hacer y bueno, fue muy intimidatorio este ambiente para mí como mujer. No pensaba que, no sentía, no me hacía sentir este ambiente que podía conseguir una carrera en el futuro, tener una carrera como ingeniera. Pero, sin embargo, también estoy estudiando ahora ciertos aspectos desde el punto de vista psicológico. Estoy utilizando ingeniería de sistemas humanos y esto es muy interesante también para saber qué tipo de elementos podemos o no podemos usar como ingenieras. Y bueno, Freddy me dijo, Andrea me dijo, vente, tienes que trabajar con nosotros, pruébalo por lo menos. Y bueno, pues no sé, yo no sentía que tenía las capacidades necesarias para ser ingeniera. Y es una estupidez porque yo creo que todo el mundo puede hacer lo que quiera si se lo propone. Entonces intenté buscar dentro de mí misma para ver si podía hacer algo que nunca había pensado que pudiera hacer. Y me dije a mí misma, mira, por ir a una reunión, no va a pasar nada. Vete a la reunión y si no va bien, pues no entras en el equipo y ya está. Bueno, pues fui a la primera reunión del equipo y esto me cambió la vida por completo. Escuché a las personas que estaban en primer año hablar sobre sus experiencias y a mí me cambió mi perspectiva completamente sobre la ingeniería. Y había mujeres, había otras chicas como yo que también iban a ser ingenieras y que me estaban hablando de sus experiencias. Entonces, y además que estaban juntas, que estaban trabajando juntas, consiguiendo cosas fantásticas y quemando Roma, por así decirlo. Así que tras mi primera temporada dentro de Desert Wave, bueno, yo ayudaba a diseñar ciertos componentes, a concebir ciertos componentes y bueno, pues decidí seguir. ¿Y qué decir de esta experiencia? Pues que tengo muchísima más confianza en mí misma, que ahora mismo ya me creo que soy mujer y que soy ingeniera. Entonces, fantástico. Y esto ha tenido también una influencia muy beneficiosa en mi carrera universitaria. Decidí estudiar ingeniería robótica y también ingeniería en sistemas humanos. Y esto gracias a la inspiración que he recibido de mujeres fantásticas con las cuales he tenido el placer de interactuar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por haber influenciado así en mí. Gracias y que tengan un buen día. Ha dicho Laura.
Muchas gracias. Si me permiten, dice Andrea, voy a compartirles algo sobre mi experiencia personal desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de Desert Wave. Cuando estaba en la escuela secundaria, no se pensaba que quería hacer algo en la carrera sanitaria, algo en el ámbito sanitario, porque, bueno, era seguro, era fiable y yo creo que estaba interesada en esto porque había mucha gente a mi alrededor que me apoyaba. Entonces, bueno, pues me gradué y me fui a una escuela profesional, a una escuela comunitaria, universitaria comunitaria. Y bueno, pues el ámbito sanitario, que es lo que hice, en un principio, pues estaba bien, había personas interesantes, etcétera, pero estudié también algo de informática, algo de matemáticas y algo de ciencia en general. Y me di cuenta de que mi pasión estaba en las ciencias y las matemáticas, así que decidí seguir adelante en la propia universidad de distrito, universidad profesional. Era un ámbito muy pequeño, una institución muy pequeña y sobre todo estudié informática. Y había mujeres allí también. Y me di cuenta en mis clases que de alguna manera me sentía menos incluida que los varones que estaban allí. Los varones tenían mucha confianza cuando respondían, etcétera, cuando interactuaban. Y yo no tenía tanta confianza. No estaba muy segura. Y yo creo que es por el feedback que me daban, la retroalimentación que recibía. Y bueno, pues en muchos casos cuando yo decía algo, en vez de responderme la persona docente, me respondían mis compañeros varones. Y eso de alguna manera minaba mi confianza personal, mi autoestima. Entonces decidí aumentar mi confianza, aunque en muchos casos es cierto que muchos profesoras me desanimaron a entrar en ingeniería. Bueno, creo que sus intenciones eran buenas. Ellos pensaban que iba a entrar en un ámbito de varones, ¿no? Pero fui a la universidad, empecé a estudiar informática, empecé a estudiar programación, ingeniería de programación, informática, y me di cuenta de lo que era el software, de lo que eran los programas informáticos, de lo que era la programación real, en el mundo real. Y bueno, se necesitaban mucho las matemáticas y eso para mí era excitante, ilusionante. Pero también me preguntaba qué iba a hacer con eso después y lo que quería. También, no sé, durante la propia universidad quería hacer algo extracurricular, extraescolar. Y en un momento dado entré en contacto con Desert Wave. Me comentaron que era un equipo y bueno, vi una foto de ese equipo enfrente de un robot y eso me llegó muy adentro, inmediatamente. Vi que eran un equipo solo de mujeres de robótica y eso me dio mucha confianza. Yo creo que no tenía suficiente experiencia en robótica, no había estudiado robótica, pero me alegro mucho de haber entrado ahí porque estuve con Freddy y con el Dr. Frank solo unos días después en una videoconferencia y yo vi que tenía muchas cosas que aportar también desde mi propia experiencia y estaba en un ambiente, en un ecosistema con otras mujeres, con mujeres que quizá no tenían todas las experiencias que yo esperaba dentro de un equipo robótica, pero estaban allí y no se trataba de eso, se trataba más bien de otras cosas. Se trataba de los aspectos también sociales, que a mí me daban mucho miedo.
Por lo tanto, yo sentí que iba a estar en un espacio en el que podía trabajar y en el que podía ocuparme de la ingeniería y donde no tenía que ocuparme de los aspectos sociales, donde no habría presión social para mí. Fue muy importante entrar en un equipo de solo mujeres y como estudiante de grado fue fantástico porque cambió la trayectoria de todo lo que estaba haciendo. Y ahora ya sé en qué quiero trabajar, en qué tipo de programación quiero trabajar. Y bueno, todo esto lo he ido sabiendo, lo he ido aprendiendo desde que entré en este equipo y desde que hemos ido consiguiendo objetivos y haciendo cosas fantásticas. Y esto ha sido posible a pesar de que éramos un equipo de gente muy joven. Todas teníamos un lugar en el equipo y todas fuimos responsables de una parte del éxito. Fue muy importante contar con mentores. Y mentoras, esto, bueno, pues nos dio una perspectiva diferente. Y estoy en mi tercer año en Desert Wave, segundo año como gestora de proyectos. Y estoy ayudando a otras mujeres jóvenes, a otras chicas que están en el ámbito de la robótica, o desde el ámbito de la robótica, y estoy muy orgullosa de ello. No pensaba que iba a hacerlo, pero lo estoy haciendo. Y desde mi experiencia dentro del equipo y mis otras experiencias estoy pudiendo hacerlo. Así que bueno, pues nada más. Muchas gracias por escuchar mi historia personal y adelante, compañeros. Muy bien, dice Freddy. En conclusión, por tanto, ¿qué hemos aprendido en Desert Wave? Bueno, pues una de las cosas que hemos aprendido es que, por lo menos en nuestra comunidad, hemos cambiado la percepción de lo que son capaces de hacer las mujeres en un equipo de robótica. Eso es uno de los aspectos, de las cosas que queríamos conseguir dentro del ámbito de la competición. Han sabido dentro de la competición que éramos uno de los equipos que eran preocupantes, de los cuales se tenían que preocupar. Y eso ha sido fantástico. Entonces, por otra parte, nos veían también, el aspecto competitivo nos daba precisamente, nos ayudó a tener éxito, porque el resto de personas nos veía como alguien, como un equipo del cual se tenían que ocupar también si querían ganar. Y esto, en general, ha permitido a estas mujeres que forman parte del equipo de mujeres crecer sin tener que preocuparse por esta cultura de varones. Y les ha permitido también convertirse en role models, en ejemplos, por así decirlo, endechados, por así decirlo, para otras mujeres y mujeres más jóvenes. Y bueno, han escuchado esto además, o alusiones a esto en algunos de los testimonios que hemos escuchado también. Algo que me gustó mucho también es que hemos expuesto a las estudiantes a la tecnología de último nivel, de último grito. Estas estudiantes han tenido una oportunidad de primer nivel para trabajar con tecnologías punteras. Y cuando lleguen al ámbito del trabajo, podrán decir a sus empleadores y empleadores que han trabajado con ese tipo de tecnología puntera. Por otra parte, también las oportunidades de becas. Andrea está trabajando para GPL como becaria, ya mismo. Y hemos tenido también otras becas, otras colaboraciones con la industria también muy interesantes. Otro aspecto muy interesante es que el perfil de diversidad de género de la universidad también ha aumentado. Desde el año pasado, la cantidad de publicidad, por así decirlo, la publicidad que se ha creado en este sentido ha ayudado a que haya más mujeres que quieran entrar en los programas de ingeniería. El programa, en general, creo que podemos calificarlo de muy exitoso. Mi satisfacción personal, y creo que es compartida por el resto de personas, es que pues hemos ganado
la posición número 1. Y esto ha acabado con todas las dudas de que si las mujeres pueden ganar o no son capaces de ganar una competición en el ámbito de la ingeniería. Las mujeres ya han sentado el hecho de que hay que escucharlas, de que pueden ser competitivas y que son tan capaces o incluso más capaces que los varones, porque añaden una gran diversidad de experiencias a toda la cultura STEM. Le paso la palabra a Dan. Sí, muy bien. Al principio de la presentación nos preguntábamos por qué el mundo necesita más mujeres ingenieras, más ingenieras. Bueno, pues por esto que les vamos a contar. El mundo padece muchos problemas y necesitamos el máximo posible de personas que puedan resolverlos, que puedan contribuir a resolverlos. Aumentar la diversidad de género es una manera de incrementar el ámbito de posibles soluciones a estos problemas globales. Un mayor porcentaje de la población que sea formada y educada en materias STEM va a dar como resultado una ciudadanía global, mundial, mejor. Las mujeres son la mitad de la población y merecen una representación justa e igualitaria. Todo el mundo, además, tiene derecho a seguir sus pasiones, ¿no? A hacer, como decía Andrea, que quería ser ingeniera de sistemas informáticos, entonces todo el mundo, como ella, debe ser capaz de seguir por el camino que le llevan sus pasiones. Las mujeres también tienen derecho a ello. Y dicho esto, pues estamos abiertos ya a preguntas, si alguien quiere intervenir. Muy bien, veo una pregunta. No sé si el proceso que voy a seguir es el correcto, sino que alguien me corrija. Dice una persona llamada Eva García, cuál piensan que es la razón fundamental para que haya una falta de mujeres, una poca presencia de mujeres en estos campos? Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a intentar responderla. Andrea o Dan, si quieren intervenir también, por favor, que lo hagan. Bueno, pues yo creo que hay muchos factores, Eva, y uno de los factores, y lo hemos escuchado en los testimonios, es la cultura dominada por los varones en las materias, en las disciplinas STEM. La manera en que los varones, los hombres te van a tratar cuando están los dos géneros presentes, pues quizá no es la más idónea, ¿no? Entonces también hay unos sesgos grandes por culpa de esta presencia dominante y por parte de esta cultura dominante de los varones. Para mí este es el factor fundamental que lo explica. Andrea dice que creciendo yo he visto que hay una falta de mujeres en estos ámbitos, y es cierto, y creo que precisamente esa falta de mujeres es la que provoca que que continúe habiendo una falta de mujeres. Si yo hubiera visto más mujeres que eran ejemplos, que eran role models en estos ámbitos, yo creo que me habría sentido de manera diferente, porque es fantástico, es muy bonito ver que hay personas como tú que pueden comunicarse contigo, que hacen las cosas que a ti te interesan, que a ti te gustan. Este es otro factor, yo creo también, esa ausencia de role models. Dan dice, bueno, yo creo que sí, que así es. Por eso el andamiaje que ofrecemos nosotros con estos programas es tan poderoso. Hay programas para chicas muy jóvenes que pueden escuchar los testimonios de role models, de ejemplos de mujeres, de chicas más mayores. Esto, en el fondo, hay muchas escuelas elementales, muchas escuelas primarias y muchas escuelas secundarias que tienen programas de robótica o programas de ingeniería que son muy exitosos. Y intentamos que las mujeres puedan tener acceso a ellos. Sí, muy bien, perfecto. Pues pasemos a la siguiente pregunta.
¿A qué edad piensan que deberíamos comenzar a trabajar con las chicas, con las mujeres, en torno a estas cuestiones? Yo diría, dice Freddy, tan pronto como sea posible. Los sesgos culturales comienzan muy pronto, a edades muy tempranas. Entonces, yo creo que bien sean mujeres, bien sean varones, hay que intentar introducir a los estudiantes, a las estudiantes, tan pronto como sea posible. Yo diría, antes de que se den cuenta de que no les gusta, entre comillas, las matemáticas, para que se den cuenta de cuán pragmáticas son las matemáticas y las disciplinas STEM. Quizá no va a entrar toda la población, pero por lo menos habrá un porcentaje mucho mayor. No se trata de ver cuántas personas se interesan por ser ingenieros o ingenieras, sino de ver cuántas personas más van a ser ingenieras o ingenieros si se les estimula a edades muy tempranas para ello. Bueno, Andrea dice, yo creo que habría que presentarse si es necesario hacerlo cuando se es muy joven, con los niños y las niñas. Yo creo que sí. Pero también lo que hay que hacer, yo creo que el momento mejor es cuando se enseña a los niños y a las niñas que pueden seguir adelante con sus pasiones, que pueden intentar perseguir sus pasiones. Yo creo que eso me habría ayudado. Si alguien me hubiera dicho a mí, cuando estaba decidiéndome sobre lo que quería que fuese mi futuro, pues creo que me habría ayudado. Y estoy de acuerdo con lo que decía Freddy sobre que cuanto más jóvenes, mejor. Para poder trabajar con física, con ciencias, etcétera, antes de que las mujeres piensen que no son capaces, de que no están preparadas. Y bueno, pues creo que es así. No es necesario que sea en la infancia, si no es posible. Sí, dice Dan que nunca es demasiado pronto para hacerlo y tampoco nunca es demasiado tarde. Incluso trabajando con gente muy mayor, yo he tenido experiencias trabajando con gente mayor, diciéndoles, trabajando sobre materias STEM, y esas personas me decían, bueno, no sabía estas cosas, no sabía que iba a ser capaz de hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces yo creo que nunca es demasiado pronto y tampoco nunca es demasiado tarde, dice Dan. Perfecto, dice Freddy, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué piensan del uso de la robótica para educar o formar a los jóvenes, a la infancia? Bueno, es algo más específica que la última pregunta, dice Freddy, pero es muy similar. La robótica, lo que yo veo que está sucediendo, dice Freddy, es que se está democratizando, por así decirlo. Que cualquiera prácticamente puede tener contacto con robots. Antes era una cosa elitista, solo para personas que tuviesen mucho dinero o para personas que formasen parte de un programa universitario. Ahora ya los robots son mucho más pequeños, los lenguajes son más fáciles, se pueden crear códigos de manera más simple. Hay muchos trucos, muchas maneras para que muchas personas que no cuentan con información muy detallada puedan participar en el ámbito de la robótica. Los robots van a ampliar su presencia en la educación porque la ilusión, la alegría que sacan los estudiantes de programar estos artefactos es algo muy bonito. Y sobre todo en lo que son los vehículos autónomos es algo que está incrementándose, y cuanto más podamos implicar a las alumnas y a los alumnos en ello, más presencia va a haber. Además, los robots tienen muchas formas, quizá, ¿no? Bueno, pues hay aparatos muy simples que pueden convertirse en robots mediante una computadora, mediante un informador. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la medicina, etcétera, cuando se habla de robótica, la mayoría de la gente piensa en un pequeño robot, en una pequeña máquina, un aparato, pero no es así. La robótica está entrando en otra fase, en la fase de la inteligencia artificial, y yo creo que ahí es donde hay que conectarla con la educación, con la formación.
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues como veo que no participan los compañeros, vamos a la siguiente pregunta. ¿Las personas docentes deberían recibir formación en torno a estas perspectivas? ¿Están preparadas? Bueno, pues no sé. Yo me ocupo de la otra pregunta, así que adelante, Dan, tú ahora. Bueno, pues desde la perspectiva de nuestros profesores y profesoras en las escuelas secundarias, yo creo que depende de dónde estés. Yo creo que muchas y muchos docentes pueden enseñar robótica, pero no se dan cuenta de ello. Una persona que ha enseñado historia o idiomas o arte, pues ellos tienen mucha preocupación, piensan que no tienen capacidades técnicas para formar a los estudiantes o a las estudiantes sobre robótica. Dicen que es muy tarde ya para prepararse. Yo creo que nunca es tarde para prepararse, para aprender robótica, por ejemplo. Yo creo que te vas a sentir mucho menos intimidado cuando alguien se sienta contigo y te lo explica, te dice cómo. Tras 1 año o 2 años, bueno, pues la gente se da cuenta que puede hacerlo. Yo creo que la mayor parte de ello es la confianza. O la falta de confianza, ¿no? Hay muchas personas que están dando clase de historia o de arte, etcétera. ¿Por qué? Pues porque probablemente no recibieron una instrucción correcta en las materias STEM. Quizá necesitan una segunda oportunidad para implicarse en esas materias de STEM. Enseñar robótica en escuela primaria o en ESO, en el equivalente de ESO, pues creo que cualquiera podría hacerlo, de hecho. Sí, dice Freddy, yo he tenido una buena parte de mi experiencia profesional a nivel de escuela secundaria y ahí me di cuenta de que la mayoría de profesores y profesoras se han olvidado de cómo se convirtieron en docentes, en suministradores de conocimientos, por así decirlo, ¿no? Y yo intentaba ayudar a que a que los profesores y profesoras entrasen en la robótica. Y cuando yo lo intentaba, ellos me decían, no tengo ni idea de eso. Yo les decía, no importa que no tengan ni idea, que no sepan. Yo les decía, pero saben cómo saberlo, saben cómo aprenderlo. Si entiendes el proceso del aprendizaje, entonces vas a ser un excelente docente, porque no necesitas conocer la información, tener esos contenidos. Lo que tienes que hacer es ayudar a las estudiantes y a los estudiantes a que consigan esa información cuando tú no la tengas. Eso es lo principal. Entonces, ¿se puede formar a estas personas? ¿Qué es lo que nos pregunta esta persona? Pues yo diría que sí. Decirles que pueden formarse en enseñar a las estudiantes o a los estudiantes que pueden aprender por sí mismos a buscar la información que les haga falta. Y algo que es perfectamente factible es el entender las maneras de buscar la información que necesitemos. En educación hay que aprender que no necesitamos saber todo, que Google te lo puede decir. Lo que hay que hacer es saber cómo obtener esa información y ser capaz de aplicarla. Las docentes y los docentes han de entender y transmitirlo así a sus alumnos que lo importante es el proceso. Y si utilizamos este enfoque en la escuela secundaria, yo lo sé, podemos ayudar a las alumnas o los alumnos a tener grandes éxitos, a conseguir grandes cosas. Porque se van a focalizar en el proceso, en el ensayo y el error, etcétera. En robótica, las mentoras y los mentores tienen una tendencia a estar dentro del proceso de aprendizaje científico. Pero a menudo estas personas mentoras, estas personas docentes, son personas que tienen un pasado de filología, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han dado cuenta esas personas que de lo que se trata es del proceso, de ver cómo se puede enseñar a que los alumnos y las alumnas puedan aprender. No se trata tanto de conocer los contenidos, insisto, porque los estudiantes y las estudiantes, si uno les implica en el proceso, podrán por sí mismas y sí mismos sacar esos contenidos. Siguiente pregunta, entonces. Muy bien, Celia Gigante
nos pregunta: no me interesan las competiciones, los campeonatos. Creo que se trata de un desafío personal, del trabajo de equipo, de tener en cuenta la diversidad. ¿Y qué pasa de las personas que quieren ir más despacio? Bueno, pues dice Freddy, si alguien está aprendiendo por el gusto de aprender, eso es fantástico. Pero en mi experiencia, a mí me gusta trabajar con las emociones personales, con los aspectos humanos, emocionales. Y yo sé que a las personas en general, a los seres humanos, no les gusta que se les humille o encontrarse en circunstancias embarazosas. Entonces, como a los seres humanos no les gusta esto, yo creo que dentro de lo que son las competiciones o los campeonatos hay aspectos muy valiosos. Sin embargo, si un estudiante, un profesor, una profesora tiene muchísima pasión sobre una materia, quizá no van a necesitar este aspecto competitivo para conseguir ese deseo de aprender más. Entonces eso está bien. Pero desde mi propia perspectiva, viendo cómo yo respondo a los campeonatos, a las competiciones y viendo cómo otras personas responden, y si uno entra en esto, si se aprende también a entrar en esas competiciones, también se ve que lo que se puede aprender en una competición, en un campeonato, es el doble prácticamente. ¿Por qué? Porque se magnifican los aspectos del aprendizaje en una competición. Como desde el exterior, como persona observadora de lo que hacen los estudiantes o las estudiantes, te das cuenta de que esos estudiantes aprenden el doble, por así decirlo. Pero cierto es que si hay una persona que está completamente fascinada y apasionada por una temática, pues entonces probablemente no sea necesario entrar en competiciones o en campeonatos. En mi experiencia, sin embargo, digo que cuando las personas están en un ambiente de equipo, cuando no están solas y cuando hay presión, cuando hay un poquito de posible situación de embarazo, es decir, quedarte el último como equipo, ¿no? Nadie quiere acabar de manera ridícula, ¿no? Acabar el último de la competición, ¿no? Entonces yo he visto que esto sirve y por eso me he focalizado también en los aspectos de la competición del campeonato. Dice Dan, por responder a ello, yo creo que las competiciones, los campeonatos de la robótica no son para todo el mundo, ni siquiera la robótica en sí es para todo el mundo. Yo creo que hay muchas alternativas para aprender disciplinas STEM. Un ejemplo de ello: yo trabajaba con una escuela secundaria de Florida y había un estudiante, una estudiante que estaba en un equipo y que no tenía mucho interés en aprender capacidades técnicas como construir el robot, cómo programar, etcétera, sino que lo que quería es animar a lo que era el equipo y, bueno, trabajar en algunas de las capacidades más soft, hacer presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues trabajamos con ella en el verano en un proyecto para hacer que un perro de juguete pudiera ser utilizado por un chico con una discapacidad. Nada que tuviese que ver con la robótica. Y esta chica se enamoró del proyecto. No pensó en que podía utilizar, no había pensado que podía utilizar esas capacidades técnicas en algo diferente a los robots. Porque los robots que utilizamos en los campeonatos no ayudan a nadie. Sobre todo en las escuelas secundarias, las competiciones, los campeonatos de los robots, pues no sé, el robot tiene que coger una bolita y ponerla en no sé qué sitio, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va eso? ¿A quién ayuda eso? Pero sin embargo, en este proyecto de esta chica tenía que coger un perro, insisto, de juguete, tenía que modificarlo y después ese perro iba a servir a este niño con discapacidad para que pudiera jugar. Entonces de repente esta chica se dio cuenta que quería aprender a programar, que quería aprender a cortar cables, a conectarlos, porque a ella le motivaba ayudar a las personas. Entonces yo creo que hay que buscar maneras diferentes para motivar a las personas, para que sepan que el STEM, las disciplinas STEM, no consisten simplemente en construir robots, que hay muchas maneras de utilizar la ingeniería y la robótica para ayudar a las personas. Y esto quizás sea mucho más atractivo como idea para muchos otros estudiantes y otras estudiantes. Muy bien, dice Freddy, pues pasemos a la siguiente pregunta. De María Díez Ojeda. ¿Qué 3 recomendaciones darían a las padres y madres para que no se queden fuera
para que no se pierdan ninguna de esas vocaciones en disciplinas STEM. Bueno, pues no sé, Dan, ¿quieres intervenir tú o quieres que hable yo? Bueno, tú eres el único padre o madre aquí, entonces habla. Bueno, es extraño, ¿verdad? Como padre o madre tampoco es cuestión de forzar a tus hijos, a tus hijas a que hagan algo que no quieran hacer. Yo como padre diría que una recomendación que podría dar es que, bueno, pues hay que haya ilusión, que haya excitación en torno a lo que son el STEM. Pues no sé, ver películas de ciencia ficción, acudir a eventos que tengan que ver con el STEM, exhibiciones, museos, campeonatos de robótica o de ingeniería, ¿no? Yo creo que es la ilusión, porque los niños y las niñas pues van a ver lo que hace la gente en su familia, las cosas que hacen con ilusión, y quizá quieran seguir por ahí. También quizá señalar ejemplos de personas que estén haciendo cosas increíbles, ¿no? Un ejemplo, Elon Musk tiene su propia compañía de coches, tiene su propia compañía de cohetes, y es la única persona que puede colocar un coche hecho por él en un cohete hecho por él y colocarlo en el espacio. Y dice, esto es fantástico, es una cosa increíble, ¿verdad? ¿Tú querrías hacer esto? Bueno, pues quizá, no sé, esto les ayude a tener éxito, ¿no? Por dar un ejemplo, podrían encontrarse otros. El tercer componente, quizá, bueno, pues señalar también, como decía Dan, que hay mucha gente, la gente en general quiere ayudar a las otras personas, quieren ayudar al mundo, ¿no? Y cuanto más se complica el mundo, cuanto más problemas surgen, creo que la ciencia y la tecnología más nos pueden ayudar a resolver esos problemas. Entonces, si queremos ser relevantes como personas en la economía del siglo XXI, hay que hacer dos cosas: ser creativos o creativas y resolver problemas. Entonces, si puedes focalizar, o puedes poner a tu niño o a tu niña en la perspectiva, en esas dos perspectivas, pues entonces fantástico. No tiene por qué ser robótica, puede ser resolver los problemas de los gases de efecto invernadero, resolver los problemas del cambio climático, resolver los problemas de quedarse sin agua potable. ¿Qué se puede hacer para aumentar la cantidad de alimentos donde no hay suficientemente tierra disponible, ¿no? Etcétera. El COVID y los demás virus que vamos a tener que enfrentar en el futuro, ¿no? Quizá, pues ir por ahí. Ver lo que les puede tirar a tus niños o a tus niñas puede ser difícil, pero quizá les puedes mostrar, puedes mostrarles que pueden pensar en el puesto que quieren tener en la sociedad, donde se ven dentro de la sociedad en el futuro, ¿no? Yo creo que eso puede ayudar también. ¿Qué es lo que querrían hacer? Muy bien, pues muchísimas gracias, dice la actora Ileana Greca. Muchas gracias, Freddy, Daniel y Andrea, por esta presentación tan repleta de ideas. Creo que nos queda mucho camino, ¿verdad?, para tener más personas vinculadas a las disciplinas STEM. Muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias, dicen las tres participantes.